circunstancia de lo efímero que transforma los ingredientes de lo real. Lo efímero forma un tejido en el inconsciente que es atravesado por aquellas manifestaciones que quieren establecerse y perdurar. Lo efímero, lo transitorio, lo que sucede y se volatiliza en el instante, es una trama involuntaria que acontece bajo el efecto de un ejercicio estipulado, una manera de vivir y de dejarse arrastrar por aquellas circunstancias y sucesos que se transforman a sí mismos en esta espera rudimentaria de algo que suceda. El artista está al acecho, es un cazador furtivo, es un cazador que se escondido detrás de las apariencias, detrás de las estructuras, a la espera de aquello que va a ocurrir. El arte como manifestación de una espontaneidad psíquica o cultural de uno mismo en el perpetrarse como buscador serial de aquello. Aquello se manifiesta luego en el intercambio amoroso que tiene su origen en la gestación de una obra. La obra avanza sobre terrenos donde el artista en persona no puede llegar. La obra es una manifestación, es una botella que larga un náufrago aislado en una isla en la precipitación del encuentro, del suceso que pueda acontecer. El náufrago en la isla larga sus botellas con su mensaje en vísperas de ser rescatado. El artista no espera ser rescatado, pero este mensaje que va subliminal en la obra, en las obras, sobre todo esta manifestación de la obra que se va a la calle, ¿no? Esta obra que hago en la calle, en la basura. ¿Qué busca esa obra? ¿Qué pretende, no? ¿Quién es el mensajero de ese mensaje? ¿Quién es el receptor de ese futuro mensaje que va a ser pintado en algún lugar escondido de la ciudad, ¿no? El tránsito como artista de un desenlace esperado en el mundo convencional del arte a través de los mecanismos existentes es un proceso que evidentemente es pasado por encima por este otro proceso de la intemperie y de este mensaje que queda volando en el espacio y en el tiempo, ¿no? Una superficie atemporal donde el artista, que evidentemente soy yo, ¿no? El artista no es un empleado de mi satisfacción, sino que soy yo mismo ejecutando una disertación conmigo mismo a través de un desenlace, de una destemplanza del espíritu que se manifiesta en la inquietud de aquello que podría suceder. Porque eventualmente el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, en el precepto de lo que es la historia, analiza obras ejecutadas hace tiempo y en circunstancias
donde un historiador puede mirar y tal vez traslucir algo de lo que sucedía en el espíritu y en el alma y en la cabeza de ese artista, pero en realidad cualquier historiador del arte que se ponga a investigar nunca va a alcanzar a internalizar los intersticios más íntimos del artista. Mismo en el ejecutarse a uno mismo, es ejecutarse hacia, o sea, esa fantasía del inconsciente colectivo que hasta el carnicero dice, bueno, me voy a guardar el cuadro que me regalaste para cuando te mueras me salvo, ¿no? Es como una cosa que está en el inconsciente, de que hay que morirse para que los demás se salven con las obras que tienen de uno. Y en realidad este mensajero anónimo, que tal vez tiene un nombre, que soy yo mismo, pero hay algo que se oculta, que queda oculto, que en realidad busca un ensamblado humano con aquel otro que está allá escondido en la intemperie. Es como una especie de comunicación establecida desde el cuartel general, que sería el taller, pero el taller se expande en esta medida de pintar en la calle. El taller ya no es la intimidad propia que uno puede dominar en su escena, de inclusive ver quién puede entrar o quién no, sino que la calle se manifiesta como un taller al aire libre, donde la visualización de aquello está en la expectativa de quienes podrán interceptarse con esa obra, ¿no? Y en realidad el mensaje va metido adentro de la botella del náufrago, o sea, hay un mensaje metido adentro de la obra misma. Por eso el hecho de ser artista sigue siendo un camuflaje de lo otro. Así como la obra representa al artista en sus intenciones de transcribir algo que viene del inconsciente, la misma actividad de ser artista esconde un subterfugio de algo que no tiene dominio en el lenguaje, que no se puede transcribir. Es una evasión sobre una evasión ya aceptada, porque el artista igual evade yo me invento un mundo imaginario donde habitar y donde cohabitar con otros, pero es una imaginación, es un invento, un hábitat inventado para morar, y en realidad esconde aquello otro que se produce en la sintaxis de una idea, de un ideal, que busca un reflejo. Porque ese mensaje que es lanzado al espacio va buscando un interlocutor que lo lea y que lo traduzca. Y en realidad cualquier mensaje que brota del concepto artístico, que en realidad esconde otro concepto que es más metafísico, que es cuántico, que es espiritual, que esconde una información que el mismo ser no alcanza a descifrar y que solamente es descifrable a partir del intercambio del lenguaje con otros. Y ese cortocircuito que produce ya el lenguaje en el dominio y en el deseo de dominar una escena, que podría ser la información que subyace debajo y que de repente aflora a la superficie como un mecanismo informativo y a la vez un mecanismo comunicante
son vasos comunicantes de aquello que se instala en la penumbra del ser hacia la intemperie luminosa del afuera, que está interrelacionada con aquellos que toman contacto con esa obra. Entonces la continuidad de eso o la descontinuidad en realidad depende de factores apenas perceptibles y obviamente alejados de las costumbres sociales o de los parámetros establecidos. Entonces el manifiesto que uno puede hacer como artista es una especulación completamente azarosa sobre la devolución que puede proveer un manantial de aditivos que en realidad no vienen a rescatar a uno de su sombra, sino que se viene a multiplicar fuerzas para la conquista de otros terrenos. En realidad, el hecho de ser artista a mí me facilita la posibilidad del espíritu aventurero, del espíritu de conquista, de ir sobre arenas movedizas permanentes que se entrelazan con otras arenas movedizas de afuera que no tienen por qué continuar en lo movedizo, sino que en general están arraigadas en las estructuras férreas de lo que es el sistema. El irse del sistema no es para no estar en el sistema. El irse del sistema es en la búsqueda de una transformación que se produce en el espíritu independiente que atraviesa estas longitudes de ondas que están hechas en la propia obra, porque el gesto creador, la energía que uno pone en cada trazo, y sobre todo esas pintadas en la calle, que es un elemento, tiene el elemento furtivo, es algo que yo lo tengo que hacer como furtivamente, escondido, si vienes a la vista, es entre los desechos y es entre la penumbra. Es un elemento que agrega inestabilidad emocional que se transcribe en ese trazo, un trazo emocionalmente inestable, que ya es inestable el soporte, porque el soporte está en la basura, ya no tiene la estabilidad de estar en una casa, de formar parte de un mobiliario. La basura ya tiene la inestabilidad de ser un desecho que quién sabe cuál será su destino. Entonces, el trazar ese gesto sobre un soporte inestable en la clandestinidad de lo que se esconde, manifiesta un espíritu de aventura que va hacia ese posible encuentro, hacia ese posible interlocutor que lea esa inestabilidad y que permanezca en ese lenguaje inestable que transcribe una intención, porque si no, yo no diría que soy artista, porque el artista tiene una intención, no es algo hecho al azar y volátil y que se pueda volar y llevar por el viento sin nada. Hay una intención y hay un sostenimiento de férreo de actitudes y de comportamientos sociales, culturales, que hacen el temple necesario para la ejecución de estas obras que están en la elección de cada cual, en su albedrío de libertad, ¿no? Entonces lo espontáneo se va acumulando en su fuerza,
transcribiendo una fortaleza que es dada por la ejecución misma de la actividad.